Permite discusión la propuesta de doña Esther Quintana. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desechan doña Zulema Huidobro, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Primero, quiero solicitar se inserte el texto completo de las reservas de la diputada Marta Beatriz Córdoba al diario de los debates que me ha cedido gentilmente su espacio. Así será. Hace unos minutos subí a esta tribuna a solicitar que se me hiciera una pregunta. A algún diputado que creo que fue del PAN gritó ya cuando había yo concluido la participación. Estoy aquí para responder esa pregunta. No la ha solicitado, le ruego continúe. Estoy ocupando mi tiempo precisamente en eso. Si el diputado del PAN que gritó cuando yo estaba terminando mi participación. Adelante, diputado. Ahí está, presidente. A ver, el diputado Gómez quiere hacerle una pregunta. Entiendo que la acepta. Sí, claro. Claro exclusivamente sobre ese tema. Claro que lo acepto. Le hago la pregunta a usted y se la voy a contestar a la vez. Lo mismo que alcanzamos todos los legisladores, lo alcanzó usted. ¿Es cuánto? Si me la puede contestar. No, diputado, le voy a decir el por qué no coincido con esa apreciación de usted. Las dietas, las subvenciones que cada uno de los diputados recibe, esa es igual para todos. Pero yo estoy hablando del bono especial que han recibido todos los grupos parlamentarios cuando han aprobado las reformas estructurales. Y me refiero a la laboral, a la de telecomunicaciones, inclusivamente, a la financiera, a la fiscal. Y les voy a decir el por qué. No, esperen, y les voy a decir los datos y el por qué. En una revisión de los informes semestrales de los 7 partidos políticos que integran esta Cámara, el primer reporte que abarca de septiembre de 2012 a febrero de 2013, cuando se aprobó la reforma laboral, 77, todos los partidos políticos del PAN, del PRD, del Partido Verde y del PANAL recibieron de forma extraordinaria 77,800,000 pesos. En el segundo reporte financiero diputada, semestral, ¿me permite un segundo, por favor? No, permítame concluir, diputado, le estoy respondiendo. De marzo a agosto de 2013, todos los grupos parlamentarios, excepto los de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, recibieron en conjunto 95,068,000 extras. La entrega de recursos extraordinarios más elevada se dio entre septiembre de 2013 y febrero de 2014. Diputada, por una elemental cortesía, tengo que preguntarle a la pesos. diputada Quintana con qué objeto. Permítame, diputada. Es mi obligación. A ver. ¿Con no, qué objeto? déjame terminar, todavía no he terminado. ¿Quiere terminar de contestar? Sí, gracias. Vuelvo a repetir, la entrega de recursos extraordinarios más elevada se dio entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, 129,746,000 pesos. Como en el resto de las entregas especiales extraordinarias, tanto Movimiento Ciudadano como PT no recibieron nada. Fue también en ese lapso cuando se aprobó la reforma fiscal y la energética, estamos hablando de diciembre. Estos 3 informes financieros semestrales que abarcan de septiembre de 2012 a febrero de 2014 suman 302,634,000 pesos. A ello hay que agregar un informe cuatrimestral entregado a la Junta de Coordinación Política, donde también figuran las subvenciones especiales para los 5 partidos citados por 56,568,000 pesos, lo cual da el total de 359,202,000 pesos. Cantidad que no se había entregado en legislaturas anteriores. Si se suman las subvenciones oficiales que cada bancada recibe
y las extraordinarias de septiembre de 2012 a la fecha se alcanza la cantidad de 1,843,996,000 pesos. De eso me refiero y vuelvo a preguntar, ¿de cuánto va a ser este bono para haber vendido a la patria? Muchas gracias. Doña Esther Quintana le quiere preguntar. Ya no quiere doña Esther, ya no quiere don Víctor Serralde, ya no quiere don Óscar Bautista. Sin embargo, como tenía alguna reserva, tengo la obligación de pedirle a la Secretaría, le pregunte a la Asamblea si se admite discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Es sobre la reserva. La diputada había registrado una reserva. No habló sobre su reserva, habló sobre otras cosas. Pero por procedimiento parlamentario yo tengo la obligación de pedirle a la Secretaría, pregunte a la Asamblea, si se admite a discusión las reservas que la diputada entregó por escrito con anterioridad. Pregunte a la Secretaría de nueva cuenta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten las reservas de la diputada. Si se admite discusión. Si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechadas. Doña Magdalena Núñez Monreal, tiene usted el uso de la voz. Esta presidencia recuerda a la Asamblea que antes de votar en lo general se registraron reservas, que son las que tenemos la obligación de someter a la consideración. Diputado Rodríguez Doval, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Nada más agregar, ya que no nos permitió más preguntas la diputada que acaba de pasar a la tribuna, que lo que ella dijo en tribuna es absolutamente falso, por lo menos en lo que respecta al Partido Acción Nacional. Y sí es muy importante aclararlo, porque es muy fácil venir a mentir a esa tribuna y en cambio... Su dicho ha quedado registrado, en cambio, diputado. Nuestra reputación, si a ella no le interesa su reputación, su dicho a nosotros ha quedado sí nos registrado. interesa, y quiero reiterar que es falso. Ha quedado registrado. Adelante. Permítame un segundo. Don Ricardo Astudillo, porque me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Solamente también a nombre del Partido Verde Ecologista de México, a la compañera que acaba de dar un informe, que no sabemos de dónde lo sacó, que si realmente tiene las pruebas de la acusación que hizo tan grave de que hemos recibido un bono en las diferentes votaciones que hemos tenido, lo acredite. Y si no, que pida licencia, por favor. Doña Esther Quintana. Permítame. También, pero doña Esther Quintana tiene mucho tiempo levantando la mano y tengo la obligación de escucharla. Presidente, le agradezco que me dé la voz. Todo tiene límites. Todo tiene límites, absolutamente. Hemos sido muy prudentes y muy tolerantes. Yo respeto a los señores de la izquierda por sus convicciones, por lo que tengan, por lo que son y por lo que representan. Pero bajo ninguna circunstancia admito una acusación tan mezquina como la que acaba de venir a hacer la diputada Huidobro. Yo tengo todos mis recibos de pago. No estoy llorando, cabrón. Ya se escuchó su dicho. Todo su dicho. A ver, doña Esther Quintana Cumili, por favor. Y en ninguno tengo ninguna cantidad extra. Así que le pido a la diputada que me pida disculpas y que nos pida disculpas. Eso diputada no se Huidobro. vale. Usted a mí no me acusa de ladrona, ni de que estoy vendiendo mi voto, porque si algo tengo, son principios, y en mi casa me los inculcaron. El dinero que me he ganado, me lo he ganado dignamente.
Nunca he vendido mi voto. Así que le pido que tenga más respeto y le exijo que nos pida disculpas. Así es. Gracias, diputada. Diputada Huidobro. Gracias, diputado presidente. Primero, me sorprende que se esté abriendo este debate porque ustedes no lo aprobaron. ¿Por qué no se subieron? Primero, hubiéranse votado a favor. Segundo, claro y por supuesto que me sostengo en mis dichos. Y si no, pregúntele a cada uno de sus coordinadores parlamentarios. Ellos entregan los informes al comité de administración. No me voy a disculpar por decir la verdad, por escuchar, porque ustedes no quieren escuchar esto. Y me voy a volver a sostener todas las veces que sea necesario. Ustedes reciben bonos especiales por aprobar las reformas estructurales. Diputada Huidobro, no, permítame. Ya dijo lo que tenía que decir. Honorable Asamblea. Telecomunicaciones. Permítame un segundo. Por la de telecomunicaciones. Permítame un segundo. La fiscal y por la financiera. Honorable Asamblea, por un mínimo ustedes principio de equidad, tengo que darle el uso de la voz a un diputado del PRD e inmediatamente después continuamos con el debate. Diputado Roberto. Don Roberto López. Le agradezco, diputado presidente. Está el diputado Roberto López, que tanto derecho tiene como la diputada a expresarse. ¿Con qué objeto, diputado Roberto López? Con el objeto de tener la voz de la fracción parlamentaria del PRD. Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a todos nos indigna, pero no hagamos de esto un verdadero circo. Yo les pido, los he escuchado con mucha atención y desearía que fuera de esta manera. La emoción que sienten en las declaraciones de nuestros compañeros también es la misma que nos indigna a los diputados del PRD. Solamente pedirles a las y los compañeros diputados que tengamos nosotros la seguridad de que en esta tribuna se ha dicho un infundio en donde los diputados del PRD lo rechazamos abiertamente. Ninguna y ningún diputado de esta fracción parlamentaria ha recibido en el pasado, en el presente y no lo va a recibir en el futuro por una posición política que acompañemos en lo que nosotros creemos y cuando se toman en cuenta nuestras opiniones. Por ello, todos nosotros tenemos una cuenta bancaria en donde nos depositan las cosas del Congreso. Su dicho ha quedado Revísenlo. registrado. Le pido, diputado presidente, me permita concluir, por favor, que nos lo revisen, pero si además existe una prueba de ello, nosotros, los diputados del PRD, seríamos los primeros en acompañar la denuncia de ella con todas las pruebas que tuviera en torno a este asunto. Rechazamos contundentemente esta afirmación y le pido, diputado presidente, que tengamos un poco más de seriedad al plantear nuestras cosas en este recinto. Muchas gracias, diputado presidente. Continúe, diputada Magdalena Núñez. Doña Lila, usted tiene un turno. A ver, diputada, ¿con qué objeto? Pero le ruego a la Asamblea me permita hacer la última intervención para continuar con el debate, que es nuestra obligación. Va a ser la última intervención, presidente, y solamente le voy a hacer un pedido, no me voy a sumar a este debate, a que dirija con equidad. Usted ha dejado hablar a ciertos diputados para que hagan aclaraciones cuando se supone que solamente se abren los micrófonos para las preguntas y a las diputadas les ha cerrado los micrófonos. Sea usted equitativo y respetuoso de las compañeras diputadas, porque no lo fue con la diputada Zuleima Huidobro y me parece completamente injusto. Así que dirija con equidad para que todos podamos mantener la cordura, señor presidente. Bueno, pues con equidad le doy el uso de la voz a doña Magdalena Núñez Monreal. Con el permiso, el diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, con relación a la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, presento reserva a los artículos 8º y 9º. En cuanto al primero, considero conveniente se sustituya del inciso E la palabra recomendar por solicitar a la Cámara de Diputados la asignación de recursos cuando la reserva del fondo sea mayor al 3% del PIB del año previo, la asignación de recursos a los rubros de pensión universal,
inversión en ciencia, tecnología e innovación, energías renovables, entre otros que se indican en el dispositivo, ya que uno o tú puedes recomendar un doctor o un producto, pero la función de la Cámara de Diputados va más allá de una simple recomendación. Por ello me pronuncio por la sustitución de la palabra recomendar por la palabra solicitar. Asimismo, hago énfasis en la necesidad de que en el artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se incorpore la necesidad de que quienes vayan a postularse a propuesta del Presidente de la República como miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano de Energía sea un ciudadano mexicano, ya que desde nuestro punto de vista no basta con cumplir con determinados requisitos profesionales y experiencia. Si ya de por sí habremos de tener aquí empresas y empleados extranjeros favoreciéndose de los bienes de los mexicanos, lo menos que deberían de aceptar es que también los extranjeros tomen decisiones en las instituciones emanadas de las leyes secundarias en materia energética. Compañeras y compañeros, esta es mi última intervención en tribuna durante el presente periodo extraordinario de sesiones, en el que en los anales del Poder Legislativo habrán de quedar registrados los posicionamientos de todos aquellos que nos hemos pronunciado a favor o en contra de los dictámenes en materia energética. Asimismo, quedará inscrito el nombre de los que callaron. La lucha de quienes consideramos que las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto constituyen una afrenta a los mexicanos no termina aquí. Aún nos queda tiempo para seguir luchando desde esta trinchera por construir un orden jurídico que beneficie a las mayorías, no a unas minorías privilegiadas que de manera temporal presiden el poder público. Es cuanto, diputado presidente. Y es mucho, diputada, muy apreciable. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la diputada. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechadas. Tiene el uso de la voz doña Teresita de Jesús Borges Pasos. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, hemos sido testigos en los últimos días de cosas inéditas que jamás el pueblo mexicano pensó ver en muchos años. El desmelenamiento de una historia, la auténtica convicción de que el pasado era malo y que había que deshacerse de él para dar un paso a un futuro modernizador. Y para lograrlo, no dudaron en aprobar leyes redactadas en los escritorios de grandes corporaciones, donde sus testaferros, sin importar la opinión de los mexicanos, violan la economía, de las grandes corporaciones, donde sus testaferros, sin importar la opinión de los mexicanos, el respeto a la Constitución, elaborando una reforma que no nos fortaleció como país, sino sirvió para alimentar a un mercado global hambriento donde no existen personas, sino números, ganancias y utilidades. Era una opinión generalizada entre toda la población mexicana, que habían aspectos de nuestra industria energética que requerían una urgente intervención para hacerla más eficiente, una carga fiscal exagerada, corrupción en los órganos directivos y en sus sindicatos, atraso tecnológico, falta de eficiencia en sus procesos, y en lugar de realizar una reingeniería que atacara de frente la problemática, les fue más fácil desmantelar la industria como la conocíamos y sentar las bases de una industria que poco provecho le va a generar a los mexicanos, ya que ésta no asegura que el precio de los servicios se reduzcan,
sino que además se le otorgan toda una serie de incentivos que dañan a nuestro país. Es tan grande la ambición que no nos importó acabar con la inviolabilidad de la propiedad privada, con el respeto a la propiedad social por la cual se derramaron ríos de sangre durante la Revolución Mexicana. Crearon regímenes fiscales de excepción con grandes beneficios para las corporaciones petroleras, sino que además quieren vulnerar los derechos laborales de los mexicanos. Los excesos de un sindicato no tienen por qué pagarlo la fuerza laboral. Creo que antes de buscar transferir los pasivos laborales que hoy las empresas del Estado, se tiene que establecer claramente las responsabilidades de quienes de manera equivocada causaron un quebranto a Pemex y a la CFE y que paguen por sus actos. Por ello propongo que la deuda pública de nuestro país, que hasta antes de esta reforma era del 38.3% del PIB, y que con la conversión de los pasivos de Pemex y CFE, esta deuda equivaldrá al casi el 50% del PIB. Los recursos remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo se destinen al pago de la deuda pública para que no nos afecte la economía y sea una carga que tengan que solventarse con las contribuciones de los mexicanos. Un país endeudado a la larga tiene problemas económicos, ya que pueden ser víctimas de fondos de inversión que especulan con la deuda pública de un país. Tengamos en cuenta que nuestro país no va a tener petróleo de manera ilimitada y que además el precio del crudo fluctúa y no siempre se encuentra dentro de lo proyectado. De ahí la pertinencia de modificar el artículo 8 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que permita la transferencia de recursos a la armonización de la deuda pública como estrategia de una administración responsable que blinde nuestra economía hacia el futuro. Por todo lo anteriormente mencionado en esta tribuna, expreso mi total rechazo a este dictamen por ser violatorio a los principios garantizados en nuestra Constitución. Solicito a mis compañeras y compañeros diputados evitar que este dictamen sea aprobado y cumpliendo con esa obligación que nos mandata a representar los intereses legítimos del pueblo mexicano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia se desecha. Tiene el uso hasta por 10 minutos el diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar propuestas de modificación. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el Fondo Mexicano del Petróleo es otro de los presuntos logros de esta reforma. Su objeto es recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros, con excepción de los impuestos. La idea, debo de decirlo con honestidad, no es mala, pero la operación es bastante engañosa. Les voy a decir por qué. De entrada, no es un fondo para administrar la renta petrolera, sino las sobras de lo que quede de la renta petrolera. No administrará propiamente los excedentes, sino los residuos de los excedentes. De entrada, por efecto de la privatización, la renta petrolera ya no va a ser lo que fue la principal fuente de las finanzas públicas. Si el año pasado ingresaron más de 80,000 millones de dólares, el próximo año en el que estará la reforma,
el precio del crudo podrá mantenerse y quizá pueda ingresar el 60% de lo que ingresó ahora recientemente. De eso que queda, conforme a los artículos transitorios, el 14º, Hacienda llevará la mano para cobrar los impuestos correspondientes a las petroleras privadas y de este segundo remanente el Fondo Mexicano del Petróleo deberá cubrir el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. De lo que queda, es decir, de un tercer remanente, tendrá prioridad el presupuesto de egresos de la Federación para mantenerse en el volumen de ingresos del año pasado. Después, un fondo de ahorro a largo plazo que deberá ser igual o mayor al 3% del PIB del año previsto, del año previo, y si todavía sobra algo, podrá destinar hasta el 0.5% del PIB a financiar sistemas de pensiones y otro 0.15% del PIB a financiar proyectos de inversión de ciencia y tecnología y en energía renovable, y hasta el 0.15% del PIB en becas para la formación del capital humano. Es decir, es un fondo para administrar las obras de lo que un día fue una gran renta petrolera estatal y que ahora se irá a las tesorerías de las empresas privadas nacionales y transnacionales. Pero además déjenme decirles, dentro de la reforma petrolera, de la privatización, hay grandes negocios. Nosotros hemos sostenido que es un negocio, no es el desarrollo social, no es el país, son negocios como los que está ya realizando el expresidente Vicente Fox, que va por las migajas del negocio petrolero, porque ha dicho que ya estableció vínculos con círculos financieros de Estados Unidos, Canadá y México y Oriente, exclusivamente para financiar empresas mexicanas o extranjeras que quieran participar, dice él, en esta gran oportunidad. El exmandatario Fox participaría tanto en el negocio de la marihuana legalizada como en el del petróleo privatizado, porque para él tienen el mismo rango mercantil, son materias primas monetarizables, enajenables y vendibles. Eso es lo que sucede, pero lo de Fox es la punta del iceberg, al igual que el secretario de Hacienda, de Economía, de Energía y los directores de Pemex y de la CFE, del PRI y del PAN. Todos están listos para entrar a la rapiña energética como fondistas, como representantes de las empresas extranjeras, como achichincles o como socios y consejeros. Veamos por qué mi afirmación. Pedro Aspe, con su consultoría financiera Protejo, lleva a la mano el 18 de septiembre del 2012, justo cuando en Estados Unidos se hablaba de la inminente apertura del sector energético mexicano, que se autorizó la sociedad entre Overcore México Capital Partners, cuyo copresidente del Consejo es el propio exsecretario de Hacienda y la compañía de Avaz. El empresario Luis Vázquez Sentíes, cuyo objeto social principal es ser controladora de acciones de empresas dedicadas a la exploración y explotación de energéticos, principalmente petróleo. Además de poseer el 20% de las acciones de Diabás, Overcore tiene participación accionaria en Davis Petroleum Corp., en Valvet Energy Ltd. Y en TLP Energy, las cuales realizan operaciones en los Estados Unidos de América y Canadá en los mercados de servicios integrales de compresión a la industria petrolera, servicios integrales de exploración y producción y prestación de servicios de mantenimiento y rehabilitación de la industria petrolera. Los despachos de Jaime Serra, de SAI Derecho en Economy y Herminio Blanco están también apuntados. José María Córdoba Montoya,
propietario de la empresa proveedora de servicios Energía Cabildea, lo mismo en Pemex que en CFE, Jordi Herrera y Georgina Kessel, subsecretaria y secretaria de Energía respectivamente del gobierno calderonista, asesoran a empresas del ramo petrolero norteamericano, latinoamericano y español, especialmente Iberdrola y Repsol, empresas conocidas y privilegiadas durante la administración anterior. Juan José Suárez Coppel es consejero de Jacob Group, proveedor de servicios de Pemex, mientras Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía con Ernesto Cedillo y director de Pemex con Felipe Calderón, formalizó en junio del 2012 una sociedad con el fondo de inversiones Morgan Stanley Private Equity para realizar inversiones en el sector energético mexicano. Debido a su labor como secretario de Energía de México y como director de Pemex, el doctor Reyes Heroles cuenta con una inigualable red de relaciones en la industria energética de América del Norte y del Sur, la cual será invaluable para generar nuevas y atractivas oportunidades de inversión, destacó un comunicado de esta empresa, y es consejero de OHL México. Otro caso representativo de la empresa Oro Negro, Black Gold, prestadora de servicios petroleros, cuyo presidente del comité ejecutivo es otro exdirector de Pemex, Luis Ramírez Corso, mientras que Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, es de CEO de la misma compañía, que es una sociedad empresarial formada por Axis Ares Management, ambas Estados Unidos, y Temasek, Singapur. Otro ejemplo son Carlos Ruiz Sacristán, director ejecutivo de Sempra Energy México, ahora Yenova, empresa que está lo mismo en el negocio del gas que en la generación de electricidad, y cuyo consejero de administración forma parte Luis Telles Kunzler, exsecretario de Estado y actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Alfredo Elías Ayub, quien asesora de manera independiente e informal a un grupo de inversionistas privados interesados en generación de electricidad. Adrián Layuz Vargas, exdirector de Pemex en el gobierno de Ernesto Cedillo y quien es consejero de Schlumberger, otro proveedor de servicios petroleros de la paraestatal. Pero el caso más representativo de la conexión entre empresas y funcionarios del sector energético es el actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Hasta julio del 2012 fue director de la empresa española OHL México, que lo mismo construye segundos pisos en el Estado de México, que explota yacimientos de gas. Lozoya otorgó a esta empresa extranjera una de las primeras adjudicaciones directas de su gestión para construir una planta de hidrógeno en la refinería de Cadereyta. De la misma manera, en enero del 2013, Lozoya adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones a Sempra México, cuyo director es el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán, consejero también, al igual que Reyes Heroles y José Andrés de Oteiza de OHL México. Debe destacarse que las asociaciones emprendidas por Pedro Aspe, Reyes Heroles y Ramírez Corso se realizaron a lo largo del año electoral de 2012 y 2013, dando por descontado dos sucesos: el regreso del PRI a la presidencia de la República y la privatización del sector energético, una típica apuesta económica al mercado de futuros políticos. Por esa razón, sostenemos que son lo mismo PRI y PAN. Estos funcionarios son traficantes de influencias, estos funcionarios son traidores porque son mercenarios, no son cualquier mexicano. Fueron secretarios de Energía, fueron directores de Pemex, fueron secretarios de Hacienda y por tal tienen privilegiada información respecto de las reservas petroleras y de gas. Ahora sirven a extranjeros. Ayer estuve en un programa de televisión. Ninguno de estos señores que fueron altos servidores públicos se atrevió a dar la cara. La justificación fue: no puede el señor Aspe, no puede el señor Reyes Heroles, no puede el señor Serra,
porque están en la Cámara de Diputados cabildeando con los diputados del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL. Les urge sacar la reforma y aquí están sus personeros y cabilderos. Ustedes son los responsables de lo que está pasando, pero estos señores son verdaderos mercenarios, malos mexicanos y achichincles de las transnacionales y de los extranjeros. ¿Creen ustedes que merezca la pena confiar en estos mercenarios que se prestan y se alquilan al mejor postor en el extranjero? Yo creo que no, pero es una decisión de ustedes. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Monreal. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha, por lo tanto. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo para presentar propuestas de modificación. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos en contra de la falsa legislatura que se está aprobando, ya que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en la Ley del Fondo Mexicano para la Estabilización y Desarrollo se legaliza que el Estado mexicano comparta la renta petrolera con los particulares con los que se celebren contratos para exploración y extracción de los recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo. En la actualidad, la renta petrolera se destina en su totalidad al gasto público federal. A partir de la aprobación de estas leyes, se compartirá con empresas privadas, con el riesgo de que el boquete fiscal que se abra sea cubierto por los mexicanos con nuevos impuestos, en particular, gravar el consumo en medicinas y alimentos. En la Ley de Hidrocarburos se le otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos potestades amplísimas para determinar el monto de las cantidades que las empresas privadas deben pagar al gobierno. Se establece un régimen de excepción respecto de la responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en las operaciones petroleras, sin importar que con sus actos u omisiones afecten la hacienda pública, no serán responsables de nada. Respecto del Fondo Mexicano para la Estabilización de Ingresos Petroleros, será en este fideicomiso donde se concentren los ingresos petroleros, mismos que se destinarán, según se nos quiere hacer creer, al desarrollo del país. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos tragamos este anzuelo, porque tenemos claro que los cálculos de participaciones al Estado y municipios no son los correctos y de ello se desprende una reducción en 2015. La Secretaría de Hacienda ha propuesto la creación de fondos compensatorios para que al menos en 2015 los estados reciban lo mismo que en 2013 y en el 2014. Esperemos que realmente estos beneficios aterricen a los estados. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos que le vaya bien a México y a los mexicanos. Queremos que los beneficios económicos se muestren en los bolsillos y en la mesa de los mexicanos. Desafortunadamente, con las medidas legales que se nos proponen, este objetivo no se logra porque a las empresas petroleras transnacionales solo les va a importar amortizar de manera rápida su inversión sin importarles el desarrollo de México. Nosotros tenemos la firme convicción de que no es desmantelando a Petróleos Mexicanos
como se le moderniza y se le hace competitivo. Estamos seguros que la modernización de Pemex pasa por permitirle contar con los recursos suficientes para poder desarrollar ciencia y tecnología propia, pasa por permitir reinvertir en la exploración y desarrollo de nuevos campos. En fin, pasa porque Pemex siga siendo el puntal del desarrollo económico de México. Desde esta tribuna exhortamos a los trabajadores de Petróleos Mexicanos a que no permitan ninguna conculcación de sus derechos laborales, y al pueblo de México para que no permita este gran despojo a la nación mexicana. Espanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por el diputado Robledo Gordillo. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Javier Orihuela García para presentar sus propuestas de modificación. Pues, buenas noches, compañeros y compañeras diputadas. Yo la verdad estoy muy desilusionado con respecto a esta Cámara de Diputados, porque ya no somos ningún poder legislativo. Hemos dejado de lado esa calidad con la que fuimos a solicitar el voto a los ciudadanos. Y es una lástima que en esta Cámara pues ya no dialoguemos, ya no cumplamos el papel fundamental de parlamentar. Es mi primera vez de ser diputado y la verdad estoy muy decepcionado. Ya se dijo todo con respecto a lo que va a pasar con estas determinaciones, compañeros. Yo de veras quiero agradecer a los compañeros que han pasado a desnudar todo lo que va a pasar con esta reforma. Sin embargo, yo quiero hacer una remembranza de lo que dijo Lázaro Cárdenas en 1938 cuando declaró la ley de expropiación, cuando declaró la expropiación a esas empresas, donde llamó al pueblo a respaldarlo, no solamente moralmente, sino también económicamente. Y creo que tengo autoridad moral para decir por qué estoy enojado, porque soy encabronado por todas estas decisiones. Porque miren, una anécdota. Yo soy del ejido de Palmira, municipio de Temisco, estado de Morelos. En 1935 se creó este ejido, precisamente por Lázaro Cárdenas. Y cuando Lázaro Cárdenas llamó al pueblo a cooperar económicamente para pagarle a las compañías extranjeras, mi abuelo, Leandro Orihuela Vargas, tuvo que vender 10 vacas para aportarlas, haciendo eco del llamado que Lázaro Cárdenas hizo al pueblo de México. Y hoy quiero recordar con el busto de ese gran patriota presente lo que él dijo: la actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales,
judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer fuera y dentro del país una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que ese no lo negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el Alto Tribunal Judicial no es un simple caso de ejecución de sentencias, sino una situación definitiva que debe resolverse. Es el interés social de la clase trabajadora en todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se han constituido empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretenden eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen las autoridades de nuestro país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto la autoridad del trabajo, de no ocupar el gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. En tal virtud, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesario para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio. ¿Qué estadista nuestro general Lázaro Cárdenas, siendo la expropiación y siendo responsable, se le pagó a todas y cada una de las compañías, compañeros? Y ahora ustedes, a título oneroso, que quiere decir gratuito, están entregando lo que se les pagó a las compañías extranjeras. Les están entregando la posibilidad de venir otra vez a explotar los recursos naturales que son de todos los mexicanos, compañeros. Diputados del PAN, del PRI, del Verde, yo quiero que reflexionen. No es nada sencillo lo que están haciendo. Paremos este acto antipatriótico en beneficio del pueblo de México, compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado Orihuela. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Orihuela García. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Lorena Ivette Valles San Pedro para presentar propuestas de modificación. Con su permiso, presidente. Esta iniciativa, la de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, señala en su artículo primero que tiene por objeto establecer las normas para la constitución y operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y desarrollo, el cual tendrá como fin recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos a los que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de los impuestos. Pues tiene muy bonito nombre, un Fondo Mexicano del Petróleo. Sin embargo, a pesar de que se presente como un instrumento de ahorro público a largo plazo, es antes que nada un fideicomiso que da garantía de pago a los contratistas, bajo el que se depositan todos los ingresos de los contratos y las asignaciones. Cada contratista no solo está garantizado mediante los flujos de su propio contrato, sino por los flujos de todos los contratistas y las asignaciones. Es importante señalar que hay una desproporción en este mecanismo de garantía. Se debe estudiar, por supuesto, el impacto que esto generará en otros acreedores del Estado. La reforma constitucional en materia energética estableció que esos ingresos que se obtengan del Estado por las actividades de exploración y extracción deben servir para fortalecer las finanzas nacionales con visión a largo plazo. Sin embargo, no podemos ser tan optimistas cuando hemos venido analizando una a una las leyes secundarias en materia de la reforma energética. Y lo que hemos venido constatando es que en cada una de ellas se viene consolidando un régimen privatizador de un sector tan importante y tan estratégico como es el petróleo y la electricidad. Nuestros energéticos, que son base fundamental para nuestra economía y para nuestro bienestar. Es por ello que hoy sé que mis reservas no encontrarán eco. Por eso quisiera utilizar este último minuto de mi tiempo para decir y expresar la profunda tristeza que hoy sentimos al sepultar a una empresa tan importante y tan productiva como es Pemex. Decir que a más de 76 años tenemos que hacer ese llamado que movió a cientos, a miles de mexicanos y mexicanas a incorporarse por la lucha de sus energéticos. Hoy nuevamente estamos frente a ese reto. Tenemos la oportunidad, los mexicanos y las mexicanas, de reivindicarnos, de exigir lo que es nuestro. Tenemos que responderles a las futuras generaciones y decir, organizados, que vamos por la consulta popular, que hoy, es cierto, sentimos una profunda tristeza, sentimos un profundo dolor, pero la lucha no está perdida. Es solamente hoy una batalla la que se da hoy en este órgano legislativo, que es oídos sordos a todas las reservas, a todos nuestros posicionamientos. Decirles que aquí estaremos dando la batalla y que estamos seguros que en 2015 estaremos ganando la consulta popular y con la compañía de la ciudadanía haremos posible para cambiar y rescatar no solamente el presente de nuestro país, sino el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Decirle a la ciudadanía, decirles a los que nos están viendo por el canal del Congreso,
que nos informemos de esta contrarreforma energética, que informemos a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros amigos de cuáles son los verdaderos efectos y que cada vez seamos más los que nos sumemos a la exigencia de una consulta popular y que en 2015 todos salgamos el primer domingo de junio a expresar lo que queremos para México, que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sea para nosotros y que con ello se garantice el futuro de nuestro país. Hoy será la última participación en este tema. Solo decir que estamos en pie de lucha, que estamos con mucha energía para continuar y estamos seguros además que ganaremos. Hoy hacemos, por supuesto, todo nuestro reconocimiento a un gran hombre, a un gran estadista, nuestro general, nuestro gran ejemplo, el general Lázaro Cárdenas, y que a él dedicaremos la victoria que se consolidará el próximo 2015 cuando ganemos la consulta popular y demostremos que para nuestro país sí hay de otra, sí hay de otra. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Valles San Pedro. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite las propuestas de modificación presentadas por la diputada Lorena Ivette Valles San Pedro. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Yasmín Copete para presentar propuestas de modificación. Buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Traigo aquí un audio, espero que se logre escuchar y que se identifique la voz. Diputada Copete, me parece que el audio no es lo suficientemente entendible. Le pediría, por favor, de la manera más atenta, inicie Ok, con sus creo propuestas. que sí se escucha. Esa voz, ¿alguien ubica? Bueno, les voy a leer lo que textualmente dice ese audio. El artículo 27 constitucional, de tal suerte de que en él se apoyarán algunas personas que están aspirando a que este beneficio, que debe ser de todos los mexicanos, sea para unos cuantos. El que no estemos a los contratos de riesgo, que llevaría también el mismo objetivo, de que fueran los beneficios para ciertos personajes y no para el gobierno del Estado mexicano. Es decir, a partir de ello, buscar fórmulas que identifiquen la modernización de Pemex. Estas palabras fueron dichas en una entrevista por quien hoy comanda la fracción mayoritaria en esta Cámara de Diputados. ¿Y cómo cambian las cosas? El audio aquí está y si gustan se los puedo prestar para que lo escuchen perfectamente bien. ¿Cómo cambian las cosas? Porque hoy, cuando en hace 6 años decía que no a la reforma energética, hoy la avala, hoy la aprueba y hoy precisamente dice que es lo que conviene a los mexicanos. Es lamentable lo que hoy sucede
y efectivamente para muchos de nosotros es nuestra última vez en este tema tan trascendental para los mexicanos que pasamos a tribuna. Pero no claudicamos, nos vemos en los tribunales, nos vemos abanderando la lucha de la gente del campo para no ser despojada de sus tierras. Nos vemos en la consulta para revertir precisamente estas reformas, que son contrarreformas. Y quiero decir aquí también a quien se subió y dijo que muchos suben a inmolarse, que por cierto es un paisano veracruzano, pues nosotros lo que le podemos decir es que no nos enriquecemos al amparo del gobierno, del poder, como él y otros muchos que haciendo miles de pisos firmes en Veracruz, hoy ha acumulado una cuantiosa fortuna, y me refiero a un diputado panista y a otro veracruzano también que se ha vuelto el pulpo del transporte público. Diputada La verdad, Copete, compañeras y compañeros. Diputada Copete, permítame un segundo. Permítame terminar, diputado El presidente, diputado por Mario favor. Fabio Beltrones.